Te doy la bienvenida a este fascinante viaje a través del tiempo para explorar la vida y las contribuciones de un matemático que dejó una marca indeleble en el mundo del cálculo y las matemáticas. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Guillaume François Antoine, conocido como el Marqués de L'Hôpital. Cualquier persona que haya estudiado o llevado un curso de cálculo le suena ese apellido tan particular. Un hombre cuya curiosidad intelectual y habilidades matemáticas lo llevaron a desentrañar los secretos del cálculo diferencial e integral. Pero pese a todo esto, vamos a desvelar la verdad. Realmente el Marqués de L'Hôpital le compró a Johann Bernoulli toda la información, todos los conocimientos del cálculo que fueron plasmados en ese libro. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal. Disfruta de 19 cursos de matemáticas universitarias completamente desde cero. Por supuesto, está el curso de cálculo universitario nivel Harvard. Es momento de abrocharse los teoremas. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Quiero invitarte al evento de divulgación científica más esperado del año. El 30 de septiembre en la Ciudad de México, en el Centro de Convenciones Tlatelolco, se presentan Javier Santaolalla de Date un Blog, Aldo Bartra del Robot de Platón, Rafa Carvajal, Jesús Grajeda, Oscar Sanders, el Físico Gamer, José Andalón de Math2Me, por primera vez Miguel Camaraza de Math-Smite, Daniel Carrión, Pasos por Ingeniería, Pregúntale al Biólogo y Fernando Toksky. Disfruta de las conferencias en una pantalla de 8 metros y esto es el Math Rocks Fest. Puedes comprar tu boleto completamente en línea y toda la información la tienes en las redes de este canal. Gracias. La biografía del Marqués de L'Hôpital. Nació el 27 de febrero de 1661 en París, Francia, proveniente de una familia aristocrática. Recibió una educación privilegiada que le permitió desarrollar un profundo interés por las matemáticas desde una temprana edad. L'Hôpital estudió matemáticas con distinguidos maestros de la época, incluido el renombrado matemático y filósofo Johann Bernoulli. Bajo su influencia, L'Hôpital se sumergió en el mundo del cálculo diferencial e integral, una rama emergente de las matemáticas en ese momento. La famosa regla de L'Hôpital, que es la contribución más famosa del Marqués a las matemáticas para calcular límites indeterminados en cálculo diferencial, aunque se debate si L'Hôpital realmente descubrió esta regla o si la obtuvo a través de su mentor Johann Bernoulli. Su nombre quedó asociado con esta técnica esencial en el cálculo. L'Hôpital mantuvo una relación cercana con Bernoulli y otros matemáticos influyentes de la época. Su correspondencia y colaboración contribuyeron al intercambio de ideas y al desarrollo de conceptos matemáticos. En 1696, L'Hôpital publicó su trabajo más significativo, un libro de texto que presentaba conceptos de cálculo diferencial e integral, y esta obra se convirtió en una referencia importante para estudiantes y matemáticos de la época y desempeñó un papel crucial en la propagación y comprensión de estas ideas matemáticas. Es aquí donde surge el debate. Resulta que este libro son los apuntes que tomaba de su maestro Johann Bernoulli. Es como si tú tomaras clases en una universidad con un profe tan prominente, tan excepcional, y esos apuntes de la clase de cálculo que te están dando lo publiques en un libro. Ahí, a pesar de sus contribuciones matemáticas, se sabe poco sobre la vida personal de L'Hôpital. Se casó con Anne de Badet en 1704, pero no tuvieron hijos. L'Hôpital falleció el 2 de febrero de 1704 en París a la edad de 42 años, dejando un legado matemático perdurable. El nombre de L'Hôpital está intrínsecamente ligado a la regla que lleva su nombre. Eso lo hizo inmortal.
Si le pagó a Bernoulli, si se robó, si fueron los apuntes, eso ya quedó en el pasado. Lo que sí es que la regla de L'Hôpital lleva su nombre, y su libro de texto sigue siendo una referencia importante en la historia del cálculo. Aunque su vida fue relativamente corta, su influencia en las matemáticas y su contribución al desarrollo del cálculo siguen siendo recordadas y apreciadas por generaciones de matemáticos y estudiantes. Y antes de continuar con esta historia del Marqués de L'Hôpital, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás 19 cursos de matemáticas universitarias. Si estás en lo básico como lo hacía L'Hôpital, puedes tomar el curso de matemáticas para la universidad, que es precálculo, que te va a preparar para mis cursos más avanzados. Y ahora sí, puedas tomar álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo universitario nivel Harvard, cálculo vectorial, variable compleja, análisis de Fourier, métodos matemáticos para la física, cálculo tensorial, probabilidad y estadística, métodos numéricos, geometría diferencial, topología, en fin, 19 cursos como si estuvieras en una universidad top a nivel mundial tomando clases conmigo. Y quizá ya que tomes esos 19 cursos, puedes escribirlos en un libro y hacer lo que L'Hôpital con las enseñanzas de Johann Bernoulli. Estaría muy curioso que saquen el libro del profe John con el nombre de otra persona. Y ahora continuamos con la historia de esta gran leyenda de las matemáticas, la regla de L'Hôpital. La regla de L'Hôpital es un método utilizado para calcular límites de funciones cuando se obtiene una forma indeterminada al evaluar el límite directamente. Las formas indeterminadas son situaciones en las que al sustituir un valor particular de una función se obtiene una expresión matemática que no permite determinar inmediatamente el límite. Las formas indeterminadas más comunes son las de 0 entre 0 e infinito entre infinito. La regla la popularizó el matemático el Marqués de L'Hôpital, aunque en realidad fue desarrollada por Johann Bernoulli, un destacado matemático suizo. La regla es especialmente útil en cálculo diferencial y en situaciones en las que se trabaja con límites de funciones en puntos críticos o cuando se estudian comportamientos asintóticos de funciones. La regla de L'Hôpital, de manera más detallada, vamos a suponer que tenemos una función f de x y otra g de x, y queremos calcular el límite cuando x se acerca al valor de c, que puede ser un número real o puede ser más o menos infinito. Ahora que tenemos ese límite del cociente, si este límite resulta de una forma indeterminada de 0 entre 0 o infinito entre infinito, la regla de L'Hôpital nos dice que podemos derivar la función f de x y la función g de x por separado y luego evaluar el límite de las derivadas. Entonces, el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x es igual al límite de x cuando tiende a c de f' de x sobre g' de x, donde esas primas son la derivada de la función. Si el nuevo límite de las derivadas todavía resulta de una forma indeterminada, el proceso se puede repetir derivando las funciones nuevamente hasta que se obtenga un valor definitivo o se determine que el límite no existe. Es importante mencionar que la regla de L'Hôpital solo se aplica si el límite de las derivadas existe. Además, la regla no garantiza que el límite original exista, simplemente ayuda a simplificar el cálculo cuando se enfrentan formas indeterminadas. Y así tenemos la famosísima regla de L'Hôpital. Y hay que emplear métodos algebraicos llenando y llenando las pizarras y las hojas de la libreta del curso de cálculo. ¿El Marqués de L'Hôpital realmente le robó a Bernoulli? La relación entre el Marqués de L'Hôpital y Johann Bernoulli, así como el pago de L'Hôpital a Bernoulli por sus lecciones y conocimientos matemáticos, es una historia interesante en el mundo de las matemáticas del siglo XVIII. L'Hôpital era un joven aristócrata francés apasionado por las matemáticas y deseoso de aprender de los mejores matemáticos de su época. En su búsqueda de conocimiento, se dirigió a Basilea.
Suiza, donde Johann Bernoulli, un respetado matemático y profesor, estaba enseñando y haciendo investigaciones. Bernoulli era un académico distinguido y al enterarse de la pasión de L'Hôpital por las matemáticas, decidió ofrecerle lecciones privadas. La historia cuenta que L'Hôpital pidió ser aceptado como estudiante y ofreció pagar a Bernoulli por sus lecciones y conocimientos matemáticos. La relación entre L'Hôpital y Bernoulli se basó en un intercambio mutuamente beneficioso. L'Hôpital quería aprender de uno de los mejores matemáticos de la época, mientras que Bernoulli podía recibir compensación por su enseñanza y asesoramiento. Simplemente le llegó al precio y entonces pagó por esas clases particulares de Bernoulli. Esta dinámica de tutoría a cambio de pago era bastante común en esa época y lo sigue siendo. A mí diariamente una persona me pregunta que cuánto cobro por dar clases particulares, especialmente cuando se trataba de educación especializada. Por ejemplo, en matemáticas siempre habrá personas que busquen una asesoría en matemáticas porque ya reprobaron el examen, porque ya los van a correr de la universidad, de la secundaria, del bachillerato, etc. La enseñanza de Bernoulli al L'Hôpital fue fundamental en el desarrollo matemático de este último. Se cree que fue bajo la guía de Bernoulli que L'Hôpital adquirió conocimientos profundos en cálculo diferencial e integral, lo que eventualmente lo llevó a desarrollar la regla que ahora lleva su nombre. Aunque la relación inicial entre L'Hôpital y Bernoulli comenzó como una transacción financiera, con el tiempo también se convirtió en una amistad y colaboración intelectual. El legado de la regla de L'Hôpital y la historia de su relación con Bernoulli destacan la importancia de la mentoría y la transmisión de conocimientos en el mundo de las matemáticas y la educación en general. El libro de L'Hôpital. El libro Análisis de los infinitamente pequeños para el entendimiento de las líneas curvas, escrito por el gran marqués de L'Hôpital, fue una obra influyente que contribuyó al desarrollo del cálculo y la comprensión de las matemáticas en el siglo XVIII. Las principales contribuciones de este libro son la introducción al cálculo, que este libro introdujo y popularizó muchas ideas del cálculo diferencial e integral, un campo en rápido crecimiento en ese momento. Ayudó a difundir el conocimiento sobre cómo analizar y entender las funciones que involucran cambios y tasas de cambio. De hecho, es uno de los libros más famosos que involucran ese florecimiento del cálculo. El libro presentó métodos sistemáticos para la diferenciación, es decir, encontrar derivadas, e integración, encontrar áreas bajo una curva de funciones. Proporcionó reglas y ejemplos que ayudaron a los lectores a comprender cómo trabajar con esas operaciones matemáticas fundamentales. L'Hôpital abordó problemas prácticos relacionados con el cálculo. Por ejemplo, explicó cómo encontrar las tangentes a curvas en puntos específicos, lo que tenía aplicaciones en campos como la física y la geometría. El libro exploró la relación entre las matemáticas y la geometría y ayudó a los lectores a comprender cómo las operaciones matemáticas como la diferenciación e integración se relacionan con conceptos geométricos como las curvas y las áreas bajo ellas. Este libro se convirtió en una fuente fundamental para estudiantes y matemáticos de la época. Su estilo claro y su enfoque en ejemplos ayudaron a simplificar conceptos matemáticos avanzados, permitiendo a una audiencia más amplia comprender y aplicar ideas del cálculo. Entonces, Bernoulli levantó la mano, dio la respuesta, pero L'Hôpital lo gritó más fuerte y lo dijo más claro. Es la analogía completa de este libro, que también contribuyó al desarrollo de materiales didácticos que facilitaron la enseñanza y el aprendizaje del cálculo. Ayudó a establecer una base para futuros trabajos en cálculo y tuvo un impacto duradero en la educación matemática. Otro gran cliché que tenemos los matemáticos es que muchas veces nuestras ideas somos difíciles de expresarlas. Entonces, lo que hizo L'Hôpital fue plantear esas ideas de Bernoulli de manera más clara y precisa y se hizo un bestseller de matemáticas en su época. Curiosidades sobre la vida y obra del Marqués de L'Hôpital. El Marqués de L'Hôpital nació en una familia privilegiada y tuvo una educación igual, lo que le permitió acceder a conocimientos avanzados desde joven. Era el típico hijo de padres ricos que tomaba la mejor educación.
A pesar de su estatus social, L'Hôpital se rebeló contra las expectativas aristocráticas y se sumergió en el estudio de las matemáticas en lugar de seguir una carrera militar u otra tradicional. Estudió matemáticas con el respetado Johann Bernoulli en Suiza y pagó por las lecciones privadas. Esta relación resultó en un intercambio crucial de conocimientos y desarrollo matemático. Su libro del análisis de los infinitamente pequeños introdujo y explicó conceptos fundamentales del cálculo, contribuyendo a la comprensión general de las matemáticas, lo que refleja su reconocimiento y contribuciones a las matemáticas de la época. Siempre va a existir esa controversia sobre si él mismo desarrolló la regla de L'Hôpital o si la obtuvo de Johann Bernoulli. La historia aún se discute entre los historiadores de las matemáticas. Para mí realmente L'Hôpital lo que hizo fue reordenar las ideas de Bernoulli, las escribió en un libro magnífico y por eso le dieron el crédito. Además pagaba y Bernoulli reconoció que todo eso que plasmó en el libro eran las enseñanzas que él estaba dando y como ya las había pagado, tenía los derechos de autor. Aunque L'Hôpital era un título nobiliario, se dice que tenía un amor genuino por las matemáticas y no se mostraba particularmente interesado en su estatus aristocrático. Además de las matemáticas, también fue conocido por sus intereses en música y literatura, mostrando su amor por el conocimiento en varias disciplinas. Estuvo rodeado de intelectuales y matemáticos prominentes de su época, lo que evidencia su influencia en la comunidad matemática. L'Hôpital murió relativamente joven, dejando un legado matemático duradero en sus contribuciones al cálculo. A pesar de la discriminación de género en su época, se sabe que apoyó y alentó mujeres a las matemáticas, lo que era poco común en su tiempo. Su libro contribuyó significativamente a la enseñanza del cálculo, haciéndolo más accesible para estudiantes y matemáticos. Fue el primer Stuart en cálculo. Mantuvo correspondencia con Bernard Lebovier, secretario perpetuo de la Academia de Ciencias, y compartieron su interés por la ciencia y la literatura. Aunque su vida fue breve, las contribuciones de L'Hôpital en las matemáticas, especialmente en el cálculo, siguen siendo recordadas y estudiadas en la actualidad. ¿Quién no ha llevado en su curso de cálculo esa regla de L'Hôpital? Estas curiosidades arrojan luz sobre la vida multifacética y las contribuciones significativas del Marqués de L'Hôpital en el mundo de las matemáticas y más allá. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, eso ayuda mucho a este proyecto. Deja un comentario, si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal. Disfruta de estos 19 cursos de matemáticas universitarias. Yo fui el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.